Por lo tanto, todo el que se opone a la autoridad se rebela contra lo que Dios ha instituido. Los que así proceden recibirán castigo, porque los gobernantes no están para infundir terror a los que hacen lo bueno, sino a los que hacen lo malo. ¿Quieres librarte del miedo a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás su aprobación, pues está al servicio de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, entonces debes tener miedo. No en vano lleva la espada, pues está al servicio de Dios para impartir justicia y castigar al malhechor. Bueno, y si vemos esto se contrapone entonces con lo que está pasando al final cuando Juan está escribiendo Apocalipsis, ¿ya? Por eso lo tenemos como una antítesis, ¿ya? Pablo escribió a los cristianos de Roma exhortándolos a obedecer, a someterse y a cumplir las leyes del Imperio Romano. El apóstol Juan, 38 años después, en su escrito, desde Patmos, o sea, ahora en este libro de Apocalipsis, les deja ver a los cristianos que los poderes satánicos se han levantado contra ellos por medio del Imperio Romano. Para los cristianos de la primera iglesia significaba que Satanás estaba asociado con el Imperio Romano, que es la primera bestia, y con la religión pagana romana, la segunda bestia, ¿cierto? Entonces, viendo esto, con esta introducción, ¿cómo van poniéndose las cosas desde la visión que tiene Juan a la visión que había tenido Pablo? Es bastante diferente. Vemos entonces aquí una contraposición a algo totalmente distinto, pero vamos viendo qué es lo que va a decir entonces Juan, por qué está tan contrario a lo que dice Pablo. Leamos entonces el capítulo 13 del 1 al 10. Ahí también está, a ver, aquí tengo a mi hermana Fulvia. Veo a mi hermana Fulvia, Rosina y el pastor Huguito. Vamos a pedirle a mi hermana Fulvia que me ayude a leer del 1 al 10, el capítulo 13. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una vez. ¿De mi Biblia? Romanos Sí, del 1, del Romanos 13. Apocalipsis. Apocalipsis. Ay, tenía Romanos puesto. Ah, Sí, yo sí, que también yo había entendí estado Romanos. leyendo lo que era Romanos en un principio, pero ahora, uy, y son los dos capítulos 13, ¿ah? Fíjense, Sí. qué coincidencia. Sí, me confundió. Apocalipsis. Sí. Apocalipsis. ¿De cuánto era? 13. 13 del 1 al 10. Ya, ahí está el secretario. Muy bien. Muchas gracias, mi hermano. Y yo me paré sobre la arena del mar y vi una bestia subir del mar, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cuernos 10 diademas, y sobre la cabeza de ella nombre de blasfemia. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como de boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono, y grande potestad. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, y la llegada de su muerte fue curada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado la potestad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién es semejante a la bestia y quién podría lidiar con ella? Y le fue dada boca que hablaba grandes cosas blasfemias, y le fue dada potencia de horas 42 meses. Y abrió su boca en blasfemia contra Dios para blasfemear su nombre y su tabernáculo y a los que moran en el cielo. Y le fue dado hacer guerra contra los santos y vencerlos. También le fue dada potencia sobre toda tribu y pueblo y lengua y gente. Y todos los que moran en la tierra le adoraron, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, el cual fue muerto desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. El que lleva en cautividad, va en cautividad. El que a cuchillo matare, es necesario que a cuchillo sea muerto. Aquí es la paciencia y la fe de los santos.
Hasta ahí nomás. Sí, hasta ahí, hasta ahí. Ahí empieza. Estaba Ok, inspirada. ya. Entonces, viendo este relato, no es nada de auspicioso para la gente que ha de vivir en este tiempo, en ese tiempo que menciona. Son dos bestias las que salen, ¿cierto? En este caso estamos viendo la bestia que surge del mar. ¿Vamos viendo el escrito que tengo en la pantalla? Sí. Y vemos ahí, a ver, Tamita. ¿Quieres leer la pantalla? Ajá. Ah, ya leo. ¿Alguien que lo lea? Ahí dice la palabra que está en griego, obviamente no se va a leer, solamente se lee lo que está en español. Ya leo, dale. Sí, se puede leer. Ah. Salió una bestia del mar, dice versículo 1. Bestia salvaje, Cerión. Esta tiene 7 cabezas y 10 cuernos. En los cuernos 10 diademas. Sobre su cabeza un nombre blasfemo. La bestia que sale del mar representa al último gran gobierno mundial de la historia. Veamos Apocalipsis 17:12. ¿Lo vemos al tiro o después? Sí, ahora, 17:12 dice lo siguiente. Sí, sí. Los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que todavía no han comenzado a reinar, pero por una hora recibirán autoridad como reyes junto con la bestia. O sea, ahí está el ángel que le está diciendo a Juan qué es lo que significa esta bestia. Ok. Seguimos. Este gobierno mundial último de la historia formado por 10 gobiernos que rige el anticristo. Juan describe a esta bestia con la palabra en griego cerión, animal salvaje, destructivo, despiadado. Esta será la característica del anticristo. Esperemos un ratito ahí. Lo que estamos viendo acá es un ser que en el griego, bueno, traducido aquí nosotros lo vemos como la bestia que surge del mar. En el griego dice bestia salvaje, que se parece a un leopardo. ¿Por qué un leopardo y no a otro de los gatos salvajes grandes que tenemos en el mundo, como es un león, como es una pantera? Porque el leopardo es un animal con mucha fuerza, que si una vez que caza, se mete incluso al agua, se come a un cocodrilo como si nada. Estos días lo estuve viendo. Su característica es más dura, más salvaje que el mismo, que tiene mucha fuerza, es despiadado, tiene más fuerza que un león, sube con sus presas grandes, inmensas, con un venado entero arriba de los árboles, y ahí se los come, ¿cierto? Entonces, la característica que ha de tener entonces este ser, esta persona, porque es una persona, ojo, no es un ser como el diablo, que el diablo es Satanás es un espíritu. Este es una persona de carne y hueso que ha de salir de alguna de las naciones, pero este va a obrar con el poder de Satanás, como lo dice segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Y esta ha de ser la característica de este ser, un animal salvaje, terrible, depredador, despiadado, en todas sus letras. Seguimos. Destructivo. ¿Tamita? Sí, damos lectura ahí. Rosy, que la veo en pantalla, ¿quiere leer? Ya. El mar, muchas naciones. Ver 17:15. ¿Lo ves al tiro, Chechi? Sí, aquí lo tengo. Dice, además el ángel me dijo, las aguas que has visto donde está sentada la prostituta son pueblos, multitudes, naciones y lenguas. Recuerde, cuando hablamos de mar, hablamos de naciones. Seguimos. Satanás le da poder a ese gobierno, usándolo contra Dios y su pueblo. Que esta bestia suba del mar es indicativo de que el imperio romano del futuro surgirá de la representación de varias naciones gentilicias. De ahí se piensa que la formación de la Unión Europea representa este futuro poder político y religioso. Seguimos. La profecía de Daniel 7, 7 al 8, ¿también la lees o sigo? No, Y no. Apocalipsis 13, explicada en el capítulo 17, espérame, voy a correr. Está explicada en el capítulo 17 de Apocalipsis.
¿Ya? Sí. Dice, habla, espérame, de 10 naciones de donde surgirá este gobierno satánico. La salida de la Gran Bretaña de la Unión Europea, UE, es el primer paso del cumplimiento profético que nos indica que esa organización internacional, formada por 28 países, irá reduciendo su número hasta llegar a 10, y que su destino, según las profecías bíblicas, es que será gobernada por un personaje siniestro, que ha sido identificado como el anticristo, de lo que nos habla el profeta Daniel y el apóstol Juan en el Apocalipsis. Amén. Entonces, muchos Amén. estudiosos concuerdan con que tiene que ver con la Unión Europea. Cuando se creó la Unión Europea ya había mucho comentario al respecto de parte de los estudiosos de la profecía, que estaban hablando de que esto ya se estaba organizando como para el cumplimiento de los últimos tiempos. Se cree entonces que del antiguo Imperio Romano se ha de levantar entonces estos 10 gobiernos que regirán el mundo. Otros estudiosos de la Biblia dicen que no, porque se cree que van a ser gobiernos muy duros, muy crueles, que tienen que ver con el comunismo también, con estos gobiernos opresores. Y bueno, la opinión es un poquito dividida, pero es poco los que difieren en realidad con respecto a esto. La Unión Europea tiene el voto mayor, por así decirlo, de que de ahí han de salir entonces estos gobiernos que menciona el capítulo 13, cuando está en el capítulo 17 ya más bien desarrollada la visión mencionada por el mismo ángel, que se la está explicando a Juan. Sí, Continuamos. voy a meter la cuchara, ¿puedo? Dígame, ¿no? Oye, el otro día parece que Lucecita me mandaba un video, estaba bien interesante, hablaba básicamente como de la encíclica, la última encíclica papal, Muy buena. y claro que como por ahí iba el tema de él promoviendo, solicitando, qué sé yo, anticipando quizás, como un gobierno universal donde, De hecho, lo está pidiendo directamente. claro, donde se pueda, ¿no es cierto?, bajo un gobierno central, como establecer patrones más justos, ecológicos. Obviamente todo esto tiene un bello maquillaje de buenas obras, ¿verdad? Pero que, claro, sea cual sea el nombre, porque no sabemos siquiera si va a existir la Unión Europea como tal, ¿no es cierto?, en el tiempo en el que esta profecía se cumpla. Pero el asunto es que tiende a ser básicamente una unificación, un gobierno mundial, ¿no? Lo que sí se estaría cumpliendo de eso es que los ojos están puestos en el antiguo Imperio Romano. El desarrollo de los últimos tiempos, ¿te fijas? No, Y de la mano del Papa en este momento, que hace voces. No sabemos si este hombre va a seguir vivo y viene otro peor. Hay profecías que dicen que él es el último Papa. Bueno, yo les voy a mandar a los hermanos de lo que estamos hablando en este momento para que lo vean. Se los voy a enviar a los grupos, ¿ya? Ajá. Igual, no es que yo haya vivido tantos años en mi vida, no sé, que ya me estoy echando al agua, pero desde que tengo memoria que se dice que este puede ser el último papa y así toda la profecía. Mira, hay una profecía de un profeta llamado Malaquías en el año 1200. De él, él dejó una lista de los últimos papas y ahí se sabe que por eso se dice que este era el último, ¿Qué no lo Malaquía? otro era el penúltimo, antepenúltimo, etc. No estamos hablando del profeta Malaquías de la Biblia. No, es un monje, es Ah, un mira. monje del año 1200 después de Cristo. Oye, manda ese dato para cachurearlo. Bueno, ya. Ok. La Lucecita lo tiene, yo se lo mandé a ella, así que Lucecita, tú se lo remites. Verso 1, dice ahí, nombre blasfemo, títulos que solo corresponden a Dios. A ver, ¿a quién tengo ahí? ¿La Julieta anda por ahí? La Julietita anda. Ya dice, el culto imperial romano era esencialmente una religión basada en la deificación de los emperadores romanos. Augusto en latín, el venerable o majestuoso. Octavio, hijo de Dios, Divi
Filius. Nerón, el Salvador y Redentor. En la época de Diocleciano era Dominus, Señor y Dios. Ese fue re malo, ¿cierto? Es que todos eran malos. Ese era el más malo de todos los malos. No. Denario romano con la imagen de César Tiberio, Augusto. En la inscripción se lee en latín César Augusto Tiberio, hijo del divino Augusto. Recuerda que estos personajes, estos Césares, la verdad las cosas que eran todos un culto de crueldad hecha carne, oye, porque ellos se divertían en los circos romanos, usaban como presas a los cristianos y tiraban ahí a los leones. De eso hay varios emperadores que estuvieron ahí. Ellos se mataban entre sí, así que sus gobiernos a veces eran cortos. Nerón, famoso por alumbrar los jardines de su palacio con cristianos crucificados. Y Diocleciano no era menos. Y si ustedes ven ahí los nombres, esta gente se hacía adorar. Entonces, Augusto no era el nombre de un César, Augusto era un cargo, que en latín significaba el venerable o majestuoso. Octavio que era hijo de uno de los César, se hizo llamar hijo de Dios, que ahí en latín dice Divi Filius. Nerón se hizo llamar el Salvador y Redentor. El Diocleciano se hizo llamar Señor y Dios, ¿ya? Y el denario, la moneda romana en ese tiempo, tenía la imagen de César Tiberio Augusto. La inscripción se lee en latín, en las moneditas que están ahí arriba se dice César Augusto Tiberio, hijo del divino Augusto. Esta gente se hacía adorar, en realidad ellos se sentían como dioses, ¿ya? Ahora, estamos hablando de que la bestia lleva un nombre blasfemo, ¿cierto? En su diadema, lo que dice ahí, que va también de su boca saliendo palabras blasfemas, nombre blasfemo. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de que así como en el Imperio Romano esta gente se deificaba, se hacía pasar por Dios, se hacía adorar, obligaba a la gente a declarar que ellos eran Dios, que tenían que admitir eso, si no eran muertos. Por eso los cristianos morían, porque la causa de la persecución en ese caso era precisamente porque ellos declaraban que Jesucristo era Dios para ellos. Y ante eso no podía haber una competencia. El rey, Jesucristo el rey, no puede haber otro rey más que el César. Entonces, ¿ante quién te inclinas tú? Ante Jesucristo, y por eso significaba la muerte para el cristiano en ese tiempo. En tiempo del anticristo va a ser lo mismo. Y estamos viendo que ya se levanta la bestia que viene del mar de alguna de las naciones, que ha de recibir todo el poder de Satanás para poder obrar en contra y perseguir en contra de todo el que sea creyente en Jesucristo. ¿Seguimos entonces? ¿Algún comentario, Tamita? ¿Algún hermano que quiera comentar algo? Hermana Chechi, una Dígame. pregunta. Una de las posturas que observábamos hace un tiempo, ¿no? Era que quizás el anticristo podía surgir de una de las tribus de Israel, y eso ya lo vimos. Estaríamos observando a continuación otra posible postura, ¿no? Respecto a que quizás nace de la Unión Europea el anticristo. ¿Eso serían contrapuestas en ese sentido? Si lo vemos desde este plano, esa es la pregunta. Yo trato de verlo desde el punto de vista judío. Yo soy judía, tú eres judío, tú estás esperando tu Mesías. ¿A quién vas a aceptar? La Mesías. ¿Ya? Entonces, pero los estudiosos están hablando de que puede ser de origen sirio, ¿ya? Por lo de las 10 tribus. Las 10 tribus fueron dispersas hacia arriba, ¿cierto?
y se supondría que tendría que venir de esos pueblos, de acuerdo a la profecía que hay por Dan, por la tribu de Dan, en el capítulo 49 de Génesis, cuando va a morir entonces las últimas palabras de Jacob, antes de morir Jacob, entonces él deja unas palabras, una profecía por cada uno de sus hijos. Y estos mencionan bendiciones y maldiciones. Y lo que va ahí entre medio para Dan precisamente es, tú le sales al camino y le muerdes el talón. Entonces muchos creen que tiene que ver con la figura que tenemos de Satanás, que aparece cuando engañó a Adán y Eva, cuando en el capítulo 3, versículo 15, hay unas palabras del Señor de maldición contra Satanás, que va a morder el talón del Señor. ¿Te fijas? Ahora, yo explicaba aquella vez que de Dan saldrá, pero puede ser que salga de Dan, ¿cierto? Pero la tribu en sí también está dentro de las tribus que van a ser salvas, de las personas que tienen que salir de ahí, de los 144.000. No queda no queda fuera. Sí. Y con respecto a tu pregunta, perdón, dígame. Vale, sí. Con respecto a la pregunta, para cerrar lo que dice José, en realidad sí, tenemos, hoy día mismo estaba escuchando otra versión de otro teólogo, que era media disparatada, pero definitivamente no tiene por qué no serlo. Decía, definitivamente el anticristo ha de ser musulmán. Decía, y yo empecé a atar cabo y a ver. Tengo entendido que, por ejemplo, dentro de los gobiernos que han existido de los musulmanes, no hay ninguno que esté a favor de Israel. No. ¿Te fijas? Son enemigos acérrimos contra Israel. ¿Cómo puede ser posible eso? Bueno, han de ser engañados, ¿no? ¿Habrá algo imposible ahí? No sabemos. La verdad es que es una verdadera interrogante. Claro. Y yo en lo personal me inclino a creer, que era lo que yo te decía, yo me trato de enfocar yo como si fuera judía. Si yo estoy esperando, se supone que el anticristo ha de ser a la persona que va a entrar al templo. Se va a sentar en el templo, pero de ahí va a hacerse pasar por Dios. Entonces ahí recién le van a ver... va a estar sacando la carrera y ellos van a identificar que este personaje en el que pusieron adentro del templo no era su Mesías. Sí. ¿Sabes? Yo creo que las cosas, o sea, las posibilidades no necesariamente se contraponen, creo que se pueden complementar porque, sobre todo en el caso de los judíos, ellos están tan dispersos por todos lados, aunque incluso se intentó eliminar en Segunda Guerra Mundial, ¿no es cierto?, la raza judía como tal, pero uno de los pueblos, por así decirlo, de personas que más existen en el extranjero, más que en su propio país, son los israelitas. Entonces me parece a mí que no es contradictorio decir que pueda ser israelita, pero europeo a la vez. Entonces me parece a mí que puede ser ambas cosas. Israelita incluso de musulmán, pensaba yo. ¿Por qué no? Ya, eso ya es mucha mezcla para mí, pero no sé. No, pero israelita, que haya tenido su origen israelita, pero que haya crecido con esta religión. Bueno, sí, ya todos están sincretistas y se supone que para allá va el asunto, así que hasta esta altura todo es posible. Imagínate, en el tiempo de la cruzada a los israelitas, les quitaban los niños para criarlos y alejarlos de la religión judía y criarlos como católicos. Eran israelitas católicos. Bueno, crecían así. Veamos ahí. Pastor Huguito, ¿nos puede ayudar a leer, por favor? Sí, está funcionando. Sí, está funcionando. Sí. Vamos a ver. Los nombres de blasfemia sobre los 7 cabezas reflejan la entonces creciente tendencia de los emperadores romanos a asumir los títulos de deidad.
La bestia siempre ha representado la deificación de la autoridad secular, y así será también, aunque con mayor intensidad en su manifestación final. Es un poder falso, centrado en sí mismo, que se produce como si fuera plenamente autónoma. Demanda la lealtad más absoluta y se exalta fuera de toda proporción. Exactamente. Así como eran en el Imperio Romano, así ha de ser entonces en la persona del anticristo. Continuamos. Verso 2. ¿Sigo? Sí, ¿Sí? por favor. Verso 2. Bestia semejante a un leopardo, con patas de oso, fauces de león. El profeta Daniel vio los imperios Babilonia, Medo-Persa y Grecia, representados por el león, el oso y el leopardo, y al imperio romano como una bestia espantosa y terrible, con dientes de hierro y 10 cuernos. Daniel 7, 4 al 7. Juan ve esta bestia parecida a un leopardo, con pies de oso y boca de león en este capítulo. En sus cabezas tiene semejanza de dragón del capítulo 12, 3. Amén. Entonces estamos viendo que lo que Juan está viendo es lo que vio Daniel, en resumidas palabras. Correcto. ¿Continuamos? Sí, algo que poner ahí como nota al margen, quizás una pregunta que yo me hacía cuando estudiaba un poco escatología, era, ¿esto es lo que vio el profeta? ¿Esto es lo que Dios le está mostrando? ¿Esto es lo que él está mirando y le parece que es la única forma en la que él lo puede describir? Básicamente, ¿a qué iban mis preguntas? Es como decir o pensar realmente si esto existe como tal o son, nuevamente como es en Apocalipsis muchas veces, símbolos de algo, ¿no es cierto? Yo no sé si el profeta realmente vio eso. Sí. Dice la palabra que en Daniel que eso es lo que él vio, y más adelante el ángel que está con él Le explica. hace lo mismo que Juan, le explica de qué se trata. De ahí que queda tan clarito para estos tiempos de que se trata de naciones, se trata de 10 naciones, se trata de gobiernos, y habla de lo mismo. O sea, al final de cuentas, acá a Juan se le explica, pero ya a Daniel se le había Anticipado. explicado Claro. con lujo de detalle. Sí. Ahí yo puse de nuevo en la pantalla está Daniel 7, 4, 7, los versículos, ¿cierto? Para que ustedes puedan después revisar. Daniel ve esto. Claro, Y básicamente igual recordar que todo esto igual es mensaje críptico, como dice la Chechi. O sea, absolutamente. Mensaje en clave. Se está mostrando situaciones, personajes que podemos identificar con realidades espirituales, ¿no? O históricas. Exactamente, con realidades espirituales. O sea, son simbolismos, simbolizan algo. ¿Leemos? Ujú. Ya. Lucecita, la veo ahí en pantalla. Bueno, no sé si está disponible, Luz. Sí, Ahí está. estoy tomando tecito, pero igual puedo. ¿Cómo Dele. están? Hola, bien. Bien, Lucecita. Qué bueno. Las bestias, aluden simbólicamente a un reino siendo la encarnación de todos los crueles gobiernos humanos que han regido al mundo. Siguiente punto. Esta bestia, la misma del versículo 1, representa una persona tan cruel como una bestia, que ganará el poder político y religioso del mundo al mismo tiempo. Siguiente punto dice, el dragón le confirió a la bestia su poder. Quiere decir que Satanás le confirió al anticristo su poder. Y ahí está en 2 Tesalonicenses 2:9.
Es que Esta te das cuenta que bestia igual no son es como las otras el galletas, las anticristo. otras galletas con azúcar, con chocolate, y estas son así más sanas. Bueno, hay unas galletas con chocolate y azúcar y le vamos a pedir a la hermana que cierre, por favor, el micrófono, porque me acaba de dar hambre. Por favor, tírenme una galletita de chocolate por acá. Ay, disculpen, es que le estaba dando chocolate a los niños. Carlita, ¿tiene tiempo para leer la siguiente pantalla? O sea, la siguiente... ¿O está atendiendo a los niños? ¿Está muy ocupadita? Que lea nomás. Qué lindo. Ya, entonces le Ya. vamos a pedir... ¿El versículo 3? Ah, sí, bien. Sí, la pantalla, por favor. Vi una de sus cabezas. No se escucha, Carlita. Vi una de sus cabezas como herida de muerte. Ahora sí. Esta herida en la cabeza que recibirá el anticristo, algunos plantean que puede ser por algún atentado que sufrirá. La mención de esta herida mortal aparece 3 veces en este capítulo, del versículo 3, 12 y 14. Carlita, ¿me lo permites leer, por favor? Que el versículo 3 dice, una de las cabezas de la bestia parecía haber sufrido una herida mortal, pero esa herida ya había sido sanada. El versículo 12 dice, ejercía toda autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hacía que la tierra y sus habitantes adoraran a la primera bestia cuya herida mortal había sido sanada. Y el versículo 14 dice, con estas señales que se le permitió hacer en presencia de la primera bestia, engañó a los habitantes de la tierra. Les ordenó que hicieran una imagen en honor de la bestia que después de ser herida a espada, revivió. Continuamos. Algunos piensan que a mitad de la tribulación matarán al anticristo, este permanecerá muerto un corto periodo y entonces Satanás en persona morará en él, imitando la resurrección de Cristo, maravillado a toda la tierra. Otros piensan que esta cabeza herida representa un imperio que ha pasado y surgirá por un proceso de restauración. Roma sería ese imperio que murió y que surgirá por medio de 10 naciones dirigidas por el anticristo. Gracias, Carlita. Por lo que vemos aquí, entonces, esta señal que está mostrando aquí, algunos dicen definitivamente, algunos estudiosos, que está imitando de alguna manera muy burda la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y otros dicen que no, que esto es una aplicación totalmente distinta, que no es literal, ¿cierto? Está bueno el Continuamos. misterio ahí, porque Sí. he leído libros acerca de esta, Sí. o sea, la novela, por ejemplo, de Tim LaHaye, asume esa primera postura, pero está buenísimo considerar las dos. Yo, de hecho, entre paréntesis, quiero hacer un reconocimiento, agradecimiento a la Chichi, porque sé que ha buscado la mayor cantidad de opiniones para incluirlas todas y no opiniones posibles. Sí, la verdad la cosa es que es muy interesante la postura y esta nos va dando claridad, porque te pone en tela de juicio lo mismo, lo que uno piensa también, y hace reconocer que uno tiene que escudriñar la escritura, revisar y de repente hay otros que ven más que uno. Claro, y sobre todo si estamos hablando de escatología, estar abierto Sí, de todas maneras, a lo que venga. No, y las opciones Creo son que miles, porque si ustedes sí. ven el tema que recién pasamos, ¿quién tiene la razón? Claro, es un tema a opinión. José abrió su micrófono, me imagino que Podemos quiere hablar. tomarlo como Sí, literalmente. a mí personalmente me llama la atención esta herida a espada, que quizás para nosotros está tan fuera de tiempo porque asumimos, como veíamos hace 3 clases atrás cuando hablábamos de armas forjadas en contra de los 2 testigos, y miramos la herida mortal para con el anticristo y vemos que quizás la espada no es el arma por conveniencia, la más poderosa. Entonces, esa herida mortal
y que vivió. Es interesante lo que menciona el Debe versículo ser en la 14. cabeza, ¿ah? Por lo que dice Sí. es en la cabeza. Ahora, algunos teólogos, no lo puse ahí, dicen dicen que puede ser por medio de un arma blanca. Ya que habla de espada, puede ser por medio de un arma blanca, alguien que se le acerque, alguien de confianza y lo mate, ¿ya? En el supuesto caso de que sí vaya a morir realmente. Yo me inclino a creer que sí, que esta persona va a recibir algún tipo de herida y que va a lo mejor nunca murió, tuvo una experiencia cercana a la muerte y luego vuelve. Fija, puede ser por ahí la cosa. Pero los puede, es lo que más tenemos en Apocalipsis. Sí. ¿Leo yo ahí? Hay más personas, igual vamos a preguntar, no sé si Fernandita Canales Perfecto. nos quiere ayudar a leer, que está ahí, o el gato puede Ya, leer a alguien. sí. Cuchito. ¿La pantalla? Sí, por Porfa. favor. Ya. Versículo 4. Y adoraron al dragón que había dado autoridad, Satanás. Esto confirma el poder absoluto que tendrá Satanás sobre el mundo en ese momento. La pregunta, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Es una parodia de pasajes veterotestamentarios como Éxodo 15:11, ¿quién como tú entre los dioses, oh Señor? Miqueas 7:18, Isaías 44:7, Salmos 89:8. En Estados Unidos, el satanismo ha sido proclamado religión oficial en el país, contando con estatus legal reconocido. Las prácticas religiosas y cultos al diablo datan desde tiempos muy antiguos. Hay registros de cultos satánicos en todo el mundo y a lo largo de la historia por parte de seguidores que creían en la existencia real de las entidades que invocaban, incluyendo al diablo. También en Colombia fue levantado un templo satánico ubicado en Quimbaya, Quindío, inaugurado en 2016. Estuve averiguando sobre estos cultos y, bueno, la verdad las cosas que sabemos que desde siempre ha habido inclinación a adorar y a buscar al diablo, ¿no? Y a rechazar a Dios. Eso es sabido, eso es una realidad en nuestro mundo. Por lo tanto, en este tiempo se va a exacerbar este culto hacia Satanás. En contraposición, ¿cierto?, con lo que va a suceder con los creyentes que han de arraigarse mucho más a la fe, con todo lo que van a ver, con todo lo que va a suceder. Me llamó la atención este culto y esta estatua levantada ahí, la que vemos ahí arriba, que está de espalda del Capitolio. Ese día fue sacada esa estatua para reclamar contra las leyes del aborto. Ellos querían que los niños murieran, que el aborto se reconociera como legal. Y lo que sí me llama la atención, que es muy contraproducente, tienen a un Satanás ahí, a un demonio, un macho cabrío con un niño a cada lado. Se contrapone totalmente a sus propias ideas de defender la infancia, ¿no? Lo que estuve viendo en lo de Colombia, este hombre hablaba y no tiene el respaldo como tiene en Estados Unidos. Las autoridades ahí todavía no lo han reconocido como oficial, ellos no tienen el permiso, pero están participando, o sea, están funcionando. Y lo que más recibe este hombre, ahí son conjuros, se hacen conjuros por dinero, por separación de parejas y cuestiones así, ¿ya? Es lo que más se ve con respecto al satanismo en Colombia, pero está muy desarrollado en Estados Unidos. Ahí se toma las reuniones de brujos en contra de, por ejemplo, ahora mismo con el asunto de Trump y lo que son las elecciones en Estados Unidos. Creo que había un grupo de brujos que estaban ayunando y estaban haciendo conjuros y ese tipo de cosas, oraciones entre comillas, para el derrocamiento de Trump y que no le fuera bien en esta elección, no fuera reelegido. ¿Seguimos? Ahí está. Ajá. ¿Buscamos a alguien para leer? Ajá, José, ¿puede ser? ¿Ya?
José, ¿estás por ahí? Sí, sí, puedo. Ahora sí, la pantalla, ¿cierto? Versículos Sí, por favor. 5 y 6. Habla grandes cosas y blasfemias contra Dios. Blasfemia es calumnia, crítica, maldice, insulta, desprestigia. Segunda de Tesalonicenses 2:4. ¿Lo leemos o pasamos y luego? Pasamos nomás, Ya. pasamos porque ya lo hemos leído varias veces. ¿Se acuerdan, hermanos, de lo que dice Segunda de Tesalonicenses? ¿Hay alguno que no recuerde? Porque lo leemos enseguida. Seguimos. Una vez más, el modelo es el del cuerno pequeño, de Daniel 7, con una boca que hablaba con mucha arrogancia, Daniel 7:8 y 7:20, y profiriendo palabras contra el Altísimo, Daniel 7:25. El reinado de la bestia tiene lugar con el permiso de Dios, se mueve dentro de las limitaciones determinadas por Dios y se enfurece sobremanera porque sabe que su tiempo es corto. A su blasfemia se le concede un periodo de 42 meses. Viendo y estudiando esto, ahora sí me hace mucho más sentido lo que dice la palabra en Mateo y en los otros evangelios cuando dice que si no fuera cortado este tiempo, muchos no se salvarían. Realmente son 3 años y medio, pero que han de ser una eternidad para la gente que ha de sufrir ese tiempo. Oye, la palabra blasfemia, entre paréntesis, en el pedazo que leímos, como en los 10 primeros versículos, se menciona como 4 veces. O sea, realmente esa será eh, su forma de conducirse. La blasfemia, como esta conversación anti Dios o entronándose a sí mismo, que ya eso no necesariamente algo soez o agresivo, sino como ese lenguaje o esa actitud de endiosarse a sí De mismo, ¿no? hecho, quiero leer entonces Tesalonicenses, me picaste la guía. Y dice, segunda de Tesalonicenses, este se opone y se levanta contra todo lo que lleva el nombre de Dios o es objeto de adoración, hasta el punto de adueñarse del templo y de Dios y pretender ser Dios. La verdad, las cosas que es una blasfemia eso. Y queda clarísimo de que este ser lo va a hacer. Y luego va a proferir insultos, va a cambiar, en un principio va a ser un engañador, va a lograr llegar ahí, pero con engaño, y luego va a sacar sus garritas. ¿A quién tenemos ahí? Catita, ¿estará disponible para la lectura, Catita? Sí, aquí estoy. Gracias. Súper, ¿quieres leer la pantalla? Sí. Es el versículo 7, ¿cierto? Que sale ahí. Sí, toda la pantalla. Ya. Dice, se le permitió hacer guerra contra los santos. La bestia sin el permiso de Dios no podía actuar. En Juan 19, 10 al 11 leemos. ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús. Ninguna autoridad tendría contra mí si no te fuese dada de arriba. El permiso divino conferido al anticristo lo vemos en la expresión. También se le dio boca que hablaba grandes cosas. 13:5. Y se le dio autoridad para actuar durante 42 meses. 13:5. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu. 13:7. Gracias, Catita. Entonces vemos ahí que Satanás no puede, o sea, el anticristo no va a actuar por una autoridad que él levante, sino que esto es un permiso por 3 años y medio que va a actuar con mucha crueldad, con mucha fuerza. Y la palabra lo dice, también se le dio boca, y se le dio autoridad, y se le permitió. Ahí estamos viendo entonces la soberanía de Dios en un tiempo que pareciera que se manda solo y hacen lo que quieren. En todo tiempo el Señor tiene el control de todas las cosas. Él no lo ha perdido y nunca lo va a perder. Amén.
¿Seguimos Ajá. con la lectura? Sí, sí. Ok, Roxanita, ¿estás por ahí? ¿Quieres leer la pantalla? Hola. Hola, Sí. Roxanita. Hola. A ver, dice versículo 8, a la bestia la adoraron. Esto es lo que Satanás ha procurado desde el principio, adoración por parte de los ángeles y de los hombres. La tentación que Jesús rechazó cuando inició su ministerio público, en Mateo 4, del 8 al 10, reaparece al final de la historia en su forma más persuasiva y consigue la adhesión de todo el mundo, a excepción de los escogidos. Todo el mundo, exceptuando aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero. También prometió a la iglesia de Sardis que al que venciera no borraría su nombre del árbol de la vida. Amén. Amén. Entonces tenemos claro que esta adoración y esta inclinación hacia Él está fijada para los no creyentes. Pero no se notaba la voz de la Roxana. Sí, sí, está bien. Sí. Ya, tenemos versículo. ¿La siguiente? Ujú. ¿Ya? Ok. Tengo aquí también a mi hermana Patti. No sé si ella está ahí disponible para leer. Sí, hola. Hola. Buenas. Versículos 9 y 10. Si alguno tiene oído, oiga. Pongan atención. El anticristo, el falso profeta, el dragón y sus seguidores perseguirán a ti. Prefijo anti en contra de, en lugar de. Uno que ha asumido el papel de Cristo se opone a Cristo. Esta palabra se encuentra solo en las cartas de Juan. Primera de Juan 2, 18 al 19, capítulo 2, 22, capítulo 4, 3 y segunda de Juan 7. Falsos cristos o pseudocristos es distinto del anterior, Mateo 24, 24, Marcos 13, 22. ¿Los leemos o no? Para compararlos. Sí, de ahí lo vamos a leer. Ya. El falso Cristo no niega la existencia de Cristo. Se apoya en la esperanza de su aparición, afirmando que Él es el Cristo. Amén. En cambio, el otro es contrario a Cristo. Está ¿Cierto? buenísimo eso. Sí, sí. Mira, en La estos distinción. momentos está haciendo noticia un hombre en una parte de Europa, no me acuerdo el país en estos momentos, lo he visto ya varias veces, haciéndose pasar que él es el Cristo, haciéndose pasar por Cristo. ¿Ya? Como ha habido muchos Cristos falsos. ¿Ya? Entonces, entender que este no va contra Cristo. Se hace pasar por Cristo este personaje que estamos viendo en el mundo actual ahora y tiene un montón de esposas y varios seguidores. ¿Ya? Contrario a lo que es el anticristo o el espíritu del anticristo, que niega que Jesucristo vino en carne y que niega que Jesucristo es Dios. Ahí está la diferencia. Veamos, primera de Juan, capítulo 2, versículo 18-19. ¿Me pongo para verte mejor? Igual no es casualidad que Juan, que es el último escritor del Nuevo Testamento en fecha, y que ya ha visto bastante de la historia de persecución, sea el que hable justamente del espíritu del anticristo, de la persona del anticristo, ¿no? Esta es una palabra que aparece acá, en las cartas de Juan. Buenísimo. Antes no, claro, antes no lo veíamos. Queridos hijos, dice 18-19, esta es la hora final, y así como estoy leyendo primera de Juan capítulo 2, versículo 18-19. Esta es la hora final, y así como ustedes oyeron que el anticristo vendría, muchos son los anticristos que han surgido ya. Por eso nos damos cuenta de que esta es la hora final. Aunque salieron de entre nosotros, en realidad no eran de los nuestros. Si lo hubieran sido, se habrían quedado con nosotros. Su salida sirvió para comprobar que ninguno de ellos era de los nuestros. Y lo que habla Mateo 24-24, veamos si lo encuentro por aquí, Mateo 24-24. Acá está, Mateo 24-24 dice,
porque surgirán falsos cristos y falsos profetas que harán grandes señales y milagros para engañar, de ser posible, aún a los elegidos. Falsos cristos. No están negando a la persona de Jesucristo. ¿Se fijan? Hay una diferencia. ¿Alguna pregunta? ¿Todo bien? Sí, súper bien. Quizás leer 1 Juan 4:3, ¿puedo? Ya, perfecto, por favor. Dice, todo profeta que no reconoce a Jesús no es de Dios, sino del anticristo. Ustedes han oído que éste viene, y en efecto ya está en el mundo. Y es ahí donde algunos también se preguntan si Juan estaba identificando ahí al anticristo como este personaje escatológico que estamos viendo acá ahora. ¿Qué año fueron escritas las cartas? Porque lo tendría clarito. Entre 95 y 100 después de Cristo, dice la mayoría. Es probable que haya recibido entonces la revelación, ¿cierto? Claro, van re juntitas las cartas y el Evangelio y Apocalipsis final. Como tú dices. Pero algunos dicen igual que, o sea, lo que yo he escuchado es que él habla del espíritu del anticristo como esta ola o este sistema en contra de Dios, y también identifica al anticristo y a personas que sin ser este ser que ahora se revela así escatológicamente y con todo su poder, de alguna manera hacen cumplimiento de esa profecía parcialmente a lo largo de la historia al encarnar los principios anti Dios que se supone que se revelarán plenamente en el anticristo escatológico. Bueno, el versículo 7 de segunda de Juan que dice ahí, dice, porque la carta de la segunda de Juan es muy cortita, dice, es que han salido por el mundo muchos engañadores que no reconocen que Jesucristo ha venido en cuerpo humano. O sea, no están reconociendo la deidad de Jesucristo. Claro. Bueno, eso igual tiene un contexto, ya no sé si me estoy metiendo mucho la cuchara, ya me van a hacer callar. No, dele nomás, porque nos deja bien clarito. Bueno, igual está en el contexto del proto-gnosticismo. El gnosticismo, ¿no es cierto?, es esta creencia del primer siglo, ya muy fuerte en el segundo y tercer siglo, que fue una herejía terrible para la iglesia de los primeros siglos, que decía que básicamente el cuerpo era malo y el espíritu era bueno. Entonces ahí tenemos de la mano otras doctrinas que nacieron en los primeros siglos, como el docetismo y otras que tienen otros nombres, el monarquianismo, de hecho, que básicamente creían que Jesús no se había encarnado, porque si la materia es mala, entonces Dios no pudo haber enviado a su Hijo santo, bueno y puro, en cuerpo humano, entonces tendría que haberlo mandado como en un holograma, una cosa así como muy extraña, era como en espíritu, era un ser espiritual. Entonces, Juan está obviamente pensando específicamente en eso, pero a la vez esto, como todo en la palabra, proféticamente también nos habla de otro tipo de cosas que también vivimos en nuestros tiempos, ¿no? Claro, vale la pena recordar a los hermanos que Juan escribe la carta, el Evangelio de Juan, y el capítulo 1 nos deja clarito precisamente para dejar en claro a los agnósticos, lo que está mencionando la pastora Tamara, de esta creencia que tienen los agnósticos, de que el cuerpo, si Cristo vino en cuerpo humano, no puede ser divino, según Claro. su creencia. Después fue una de las fuertes herejías de los primeros siglos, el gnosticismo, que viene de la palabra gnosis, porque ellos pensaban tener como un conocimiento oculto, secreto, entonces era una secta como para los privilegiados que tenían este conocimiento. De los apóstoles, Juan definitivamente hace una defensa completa apologética sobre, o sea, aclara los términos con estas cartas y con el Evangelio de Juan. Sí, la persona y Es la un divinidad de defensor Jesús. de la verdad en ese sentido. Ajá. Ok, fin de los paréntesis. ¿Seguimos leyendo entonces? ¿Chechi? ¿Sí? ¿Lo Ya. leo yo? Como quieras, sí. Dice verso 10, morir a espada o ser cautivo. La paciencia y la fe de los santos será probada. Sufrir la persecución, mantenerse en la fe sin aceptar ser marcados, morir a espada o ser llevados a la cárcel, o sea, ser cautivos,
según segunda Tesalonicenses 1:4 sale ahí, el principio de la retribución se destaca aquí, porque no habrá ningún espíritu de gracia para los incrédulos de la tribulación, debido a que el anticristo ha recibido su poder mundial bajo la permisiva voluntad de Dios. El Señor insiste en un pacifismo absoluto por parte de los creyentes. Aquí tengo 2 puntos. Las personas que no sean creyentes, en ese momento van a tener claro, de acuerdo a los que no están en contra de Cristo, a los que han sido ignorantes en Cristo a lo mejor, pero se van a dar cuenta de que lo que está sucediendo ahí, y más todavía que va a haber un tiempo de prédica, o sea, la predicación no va a cesar. Recuerden a los ángeles que traían el rollo que le decía a Juan en el capítulo 10, que había que profetizar a toda lengua, a toda nación. Ciertamente por gracia el Señor va a permitir que en ese tiempo los que estén todavía y que sean creyentes levanten una voz de la verdad del Evangelio para la gente que sea inconversa o que sea ignorante con respecto a la Escritura. También están los 2 testigos que también van a estar profetizando, como lo dice la palabra en el capítulo 11. Entonces tenemos agentes del Señor por todas partes que van a seguir con la predicación. Y va a haber mucha gente que va a tener que decidir, porque si van a saber que si aceptan la marca, están condenados y al mundo no le queda más que 3 años y medio. Y mejor morir y salvarte. ¿Alguien ahí? Sí, le pregunto a Magda. Magda, ¿tienes disposición? ¿Puedes leer, Magdita? Sí, Hola, hola. Hola, gracias. hermano. Lo que está en la pantalla. Ya. Significa que el creyente no debe oponerse a la cautividad o a la muerte que quieran imponer sus enemigos, ya que las mismas han sido destinadas por Dios. La persecución y el martirio son inevitables. La única armadura de los creyentes durante la tribulación será la paciencia y la fe. En resumen, la paciencia y la fe se medirán en este tiempo en la permanencia, en ser firme hasta el final. Mateo 24:13. El énfasis está sobre lo inevitable del martirio. Esto concuerda con lo que dijo Jeremías en 15, versículo 2 y 43:11. Déjeme buscar Jeremías. Jeremías capítulo 15. Dice, versículo 2. Dice, y si te preguntan, ¿a dónde iremos? Adviérteles que así dice el Señor. Los destinados a la muerte, los destinados a la espada, los destinados al hambre, los destinados al cautiverio, al cautiverio. Ahí tenemos un paralelo con respecto a esto. Y 43:11 en Jeremías. Me pilló las hojitas. 43:11 dice, vendrá al país de Egipto y lo atacará. El que esté destinado a la muerte morirá, y el que esté destinado al exilio será exiliado, y el que esté destinado a la guerra irá. Hasta ahí, el 11. Tenemos entonces paralelos con respecto a lo que dice Juan en el capítulo 13. Leamos Apocalipsis entonces, volvemos al libro de Apocalipsis, capítulo 13, versículo del 11 al 15. Sí, leemos, ¿te parece? ¿Te buscamos Sí, a alguien? Sí, Ahí por veo, favor. sí, veo a mi hermana Rosina, si estará Rosinita para leer. Dice, amén. Después vi que de la tierra subía otra bestia y tenía 2 cuernos como de cordero, pero hablaba como dragón. Ejercía toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hacía que la tierra y sus habitantes adoraran a la primera bestia, cuya herida mortal había sido sanada.
También hacía grandes señales milagrosas, incluso la de hacer caer fuego del cielo a la tierra a la vista de todos. Con estas señales que se le permitió hacer en presencia de la primera bestia, engañó a los habitantes de la tierra. Les ordenó que hicieran una imagen en honor de la bestia que después de ser herida a espada, revivió. Se le permitió infundir vida a la imagen de la primera bestia para que hablara y mandara matar a quienes no adoraran la imagen. Hasta el 15. Sí, hasta ahí. Entonces lo que estamos hablando es del falso profeta, porque la primera bestia, recuerden que había surgido del mar, de las naciones. Por eso hay tanta disyuntiva y opiniones que puede salir de aquí, puede ser de acá, puede ser de la nación de Siria, puede que venga del mismo pueblo de Israel, etc. Otros dicen que va a salir de las 10 gobiernos confederados, ¿cierto? De Europa. Pero ahora tenemos la bestia que sube de la tierra. ¿De qué tierra estamos hablando? Veamos lo que dice ahí. Verso 11, la bestia que subía de la tierra. También en el griego, en la versión original, dice bestia salvaje. Se llama bestia salvaje a la primera bestia que surge del mar y a la bestia que surge de la tierra. Hay dos interpretaciones para subía de la tierra. Que puede ser que sale de la tierra de Israel, un judío apóstata, dicen algunos teólogos, o un gentil con antepasados mediterráneos que sale de la fusión de las religiones de la tierra, llamado ecumenismo, que en algún momento se unirá en una sola religión. Interesante. ¿Te suena conocido? Parece que esta semana hemos recibido noticias al respecto. Verso 11. Con cuernos semejantes a los de un cordero. Juan contempla una segunda bestia. Esta tiene 2 cuernos, como de cordero, pero que habla como dragón, que es Satanás. En griego aparece como bestia salvaje, recuerden. También se hace referencia a esta segunda bestia llamándola falso profeta. Veamos Apocalipsis 16, versículo 13, dice ahí. Y vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus malignos que parecían raros. ¿Ya? Ahí está la trilogía. De la boca del dragón, o sea, de Satanás, de la boca de la bestia, que es el anticristo, y la boca del falso profeta, que sale otra rana. Menciona los 3. Ahí está mencionado el falso profeta, lo dice la Biblia. Luego el 19 y el capítulo 20 dice lo mismo, o sea, no dice lo mismo, pero menciona la palabra falso profeta. La bestia que sube de la tierra es un farsante. La expresión con cuernos semejante a un cordero demuestra sus intentos de aparecer como amable e inofensivo. Jesús dijo, cuidaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja. Esto está en Mateo 7:15. Será un personaje diabólico, camuflado por un disfraz de religión. La inspiración de sus discursos será el mismo Satanás. La inspiración de sus discursos será el mismo Satanás. Estos trabajan a la par. Nada nuevo bajo el sol. ¿Ah? Nada nuevo bajo el sol. Religión mezclada con cosas anti Dios. Es como yo creo que una de las cosas que más ha usado Satanás para descalificar, ¿no es cierto?, lo santo. Nos vamos a sorprender después ya en el capítulo 17 y 18, que esto de la religión está también mezclado con todo lo que es comercio, con todo lo que es dinero, riquezas, que desvía. Verso 12, hace que adoren a la primera bestia. El fraude máximo del fin de los tiempos incluirá la adoración mundial del anticristo. Su éxito será el resultado de una farsa espiritual a cargo del falso profeta y que abarcará al mundo entero. Quiere decir, de la boca de este falso profeta va a ser habiloso con las palabras, va a tener labia, facilidad para poder atraer la atención del mundo hacia esta bestia, no hacia sí mismo. Él es la falsificación del Espíritu Santo, según algunos estudios, según la mayoría de los estudios en realidad, donde no trata de exaltarse a sí mismo, sino al anticristo. Y es como la relación del Espíritu Santo a Cristo, hace que todos adoren a la primera bestia. ¿Qué le parece? Impresionante, ¿eh? Terrible.
El versículo 13 dice, también hace grandes señales. La capacidad de este falso profeta de realizar señales milagrosas le permitirá convencer a la gente de que el anticristo es el líder que ellos han estado buscando. Por eso va a tener una habilidad en cuanto a la palabra, va a ser como el vocero, por así decirlo, del anticristo. Aquí hay un cumplimiento de la palabra en segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 9 al 12. Veámoslo. Segunda de Tesalonicenses. Aquí está. Segunda de capítulo 2. Mira, se me abre solita la Biblia ahora en esto. 9 al 12. Dice, el malvado vendrá por obra de Satanás, con toda clase de milagros, señales y prodigios. Con toda perversidad engañará a los que se pierden por haberse negado a amar la verdad y así ser salvos. Por eso Dios permite que por el poder del engaño crean en la mentira. Así serán condenados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se deleitaron en el mal. ¿Cuántas veces nosotros decimos, pucha, uno le predica a la gente y la gente no quiere escuchar, la gente no hay caso? Muchos que están duros de corazón, ¿no? Aceptan el engaño, ¿ya? Si uno va con la verdad de Jesucristo, le presenta a la persona de Jesucristo, que Él es Dios y que Él está en el plan de Dios, que la venida de Jesucristo, ¿cierto? Para la humanidad, para la salvación de la humanidad, no, ellos se inclinan por las filosofías orientales o cualquier otra mentira. No aceptan la verdad, pero sí aceptan el engaño, lamentablemente. Y esto está hablando, esto que estábamos leyendo ahí. Eso no termina de sorprenderme. Lamentablemente, y nos duele porque hasta nuestros familiares están metidos en esto. Sí. ¿Seguimos? ¿Versículo 14? Sí, por favor, ¿puedes leer tú ahí, Tamika? Sí, versículo 14, engañará con señales y prodigios. El falso profeta, 19:20, comparte el poder de Satanás para engañar y asume el papel de agente propagandístico del anticristo. La expresión los moradores de la tierra alude a la totalidad de la raza humana no regenerada. Estos son engañados por los milagros que el falso profeta lleva a cabo. Dice el versículo 19, capítulo 19, versículo 20, dice, pero la bestia fue capturada junto con el falso profeta. Este es el que hacía señales milagrosas, ¿ya? En presencia de ella, con las cuales engañaba a los que habían recibido la marca de la bestia y adoraban su imagen. Los dos fueron arrojados vivos al lago de fuego y azufre. Ah, qué bueno, ahí termina muy bien este asunto. Tiene un muy buen final. Pero va a tener 3 años y medio de tiempo que va a ser, yo creo que interminable para la gente que ha de sufrir ese tiempo. Verso 14 y 15. Hará que los moradores de la tierra le hagan una imagen a la bestia que además habla. Fíjese, además habla. Esta imagen recibirá aliento del griego neuma. Esto es lo que aparece ahí, ¿ya? Yo busqué la palabra en griego, sale la palabra neuma, que significa soplo, que es lo mismo que aliento, corriente de aire, es decir, respiración, soplo o brisa. Incluso hay algunos que se han afirmado que podría ser un ventrículo. O sea, hay todo tipo de opiniones al respecto, porque algunos dicen, no es posible que una imagen vaya a hablar. Esto es imposible, tiene que ser un ventrículo, un muñeco que van a tener en la mano. Bueno, es posible que este pasaje se refiera a algún fenómeno satanológico, que alguna clase de vida diabólica entre y habite en la imagen de la bestia, dicen algunos. Puede ser también que Juan fuera testigo de la era moderna de la tecnología. Un androide es un robot u organismo sintético, antropomorfo, que además de imitar la apariencia humana, simula algunos aspectos de su conducta de manera autónoma. ¿Ha visto usted esto? Hay un chinito, un japonés que aparece por ahí hablando y tiene su imagen repetida. Es igual a él, pero es igual a él. Y ambos hablan, pero de diferente manera. O sea, uno pregunta, el otro responde. Tiene como la habilidad de pensar, por así decirlo, ¿ya?
Así que también algunos piensan que puede ser eso, de ahí puede venir, puede ser eso que vaya a suceder con esto de la imagen que va a hablar y que va a engañar a la gente, o sea, los va a tener a todos atontados ahí, maravillados, porque esta imagen va a hablar. Verso 15. Se le permitió infundir vida a la imagen de la primera bestia para que hablara y mandara matar a quienes no adoraran la imagen. Julietita, ¿estás por ahí? Se me fue la Julietita. ¿Está Pastor Huguito? ¿Y Pastor Ay, es Huguito? que no. Acá estoy, estoy que estaba. Ya. Ya. Se le permitió infundir vida a la imagen de la primera bestia para que hablara y mandara matar a quienes no adoraran la imagen. La síntesis del versículo sugiere que la imagen no solo hablaba, sino que también dictaba sentencia de muerte contra todo aquel que no estuviera dispuesto a adorarla. En los últimos días la raza humana estará dividida. Algunos permanecerán fieles a la fe, aún ante la perspectiva de la muerte, sin contradecir los estatutos de Dios. Los demás se sumarán en una apasionada adoración del anticristo. Bueno, Éxodo 24:5 dice ahí claramente, no levantarás imágenes ni tampoco las adorarás, ¿cierto? Con respecto a las leyes del Señor, a lo que dice en el Antiguo Testamento y lo que es para nosotros vigente hasta el día de hoy. Entendemos entonces que esta imagen va a hablar y va a sentenciar a muerte a la gente que no quiera adorar al anticristo y adorar a la imagen. Vamos entonces, regresemos a la lectura bíblica. Abra usted su Biblia ahí en Apocalipsis capítulo 13, versículo 16 al 18. Dice, además, ¿lo tienen todos? ¿Sí? Además logró que a todos, grandes y pequeños, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente, de modo que nadie pudiera comprar ni vender a menos que llevaran la marca, que es el nombre de la bestia o el número de ese nombre. En esto consiste la sabiduría. El que tenga entendimiento calcule el número de la bestia, pues es un número de ser humano, 666. Veamos, aquí hay nuevamente un gran misterio. Justamente, podríamos estar horas, así que hay que... No, yo te digo, mira, aquí... hay que ir al hueso, al tiro. Oye, entre paréntesis, antes que sigamos, la Cami algo me decía que iba a decir, no sé. ¿Cami? Que ya existen robots así con facciones como si de verdad fueran personas. Sí. Incluso hablan y todo porque la usan para publicidad. Es impresionante, sí. Yo Mira, lo aquí que yo tengo estuve revisando te deja perpleja porque yo digo, realmente Ahí estaba mostrando una foto la Cami. No se ve. ¿No? ¿Se ve? Sí, yo ¿Tú la ves? La veo. Y es como si de verdad fuese una persona. A ver, déjame ampliarlo acá. No la tengo aquí. Ahí, sí. Y ese es un robot, el que tiene perrito. Sí. ¿O no? Sí. ¿Estás segura? Impresionante. ¿Eh? Increíble, ¿eh? Las cosas que puede. Bueno, todo puede ser. Gracias, Muchos Cami. apuntan a que podría ser un Android, definitivamente. Interesante. Sí. Ya, 666, digo cuéntanos. que de este puro Este es un libro, misterio. aquí, en este libro, aquí nomás, tenemos 8 páginas dedicadas absolutamente al nombre del anticristo. Pero la hemos reducido porque, en amor al tiempo, ¿cierto? No podemos más. Dice, hizo que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, les pusieran una marca en la mano derecha o en la frente. Queda claro, en la mano derecha o en la frente. Algún día alguien me dijo que había ido a visitar a la cárcel a alguien, es un pastor, y me dijo, qué terrible, era la primera vez que me pusieron una cosa aquí, me quedo sin carga. En la mano izquierda, pero me acordé que la marca del anticristo es en la mano derecha, ahí ya entré con más tranquilidad a la cárcel. La bestia, el anticristo, unificará la religión y el comercio en todo el mundo.
y establecerá por ley que será necesario tener la marca de la bestia para poder hacer cualquier transacción comercial, para comprar y para vender. Esta marca permitirá que las personas realicen compras de alimentos y otros recursos básicos. Sin la marca de identificación, los individuos serán excluidos del comercio y no tendrán acceso a medios convencionales de sustento. Esta marca es la que le va a permitir acceder, ¿cierto? Verso 16 y 17 dice, la marca de la bestia. El anticristo tomará el control económico total del mundo. Nadie puede comprar ni vender si no tiene una. Dice, la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Esto está en el versículo 16-17. Con esto identificará a los seguidores de la religión mundial. Marca en griego es karagma, vinculada con la palabra estigma, de estizo, punzar, incisionar o perforar. Increíble, ¿eh? Que esto aparezca ahí. Entonces, por eso muchos creen que va a ser algo que va a estar metido dentro de la piel, que va a ser algo que te va a punzar, que te van a meter ahí entre piel para que tengan la marca, llegar y detectar por medio de una pistolita láser o algo que lea, que tenga una lectura. Hermana Chechi, eso igual será lo que, por ejemplo, hay varios videos que hablan sobre las antenas 5G y todo eso, que va a haber como un chip que se va a poner como sobre la piel y ya no se va a usar, por ejemplo, tarjetas de crédito y nada de eso. Ahora uno tiene que, o sea, en ese momento la persona tiene que pasar la mano sobre, por ejemplo, cuando uno se paga así en el supermercado solo, y a eso mismo, pero con tu mano. ¿Se referirá a eso? La verdad es que, mira, en cuanto a la tecnología, a mí me sorprende lo que sigue desarrollando. Por ejemplo, en China, la gente anda sin plata, la gente paga así, con el teléfono. Lo acerca nomás al producto y lo va cargando. Lo acerca al producto y lo va cargando y le va haciendo descuento enseguida, con el teléfono, ¿ya? Esto todavía no está 100% implementado en Chile. En algunas comunas, por ejemplo, Las Condes, ya lo están haciendo algunos, ¿ya? Pero estamos hablando de algo que va en la mano derecha y en la frente. Esto es bíblico, así lo dice la palabra y así ha de ser. Entonces, lo que tú me dices pudiera ser, o puede ser que venga otra tecnología más avanzada todavía, porque a mí, como te digo, me sorprende el avance de la tecnología. Todos los días va a pasos agigantados, hay algo nuevo. Recuerden, ustedes compran un celular y ya queda obsoleto al poco tiempo, el computador es la misma cosa, siempre está saliendo algo nuevo. Claro, y aparte los avances en nanotecnología, que es como ya ultra pequeño, ya milimétrico, ya yo ahí lo puse, va avanzando tremendo. El dedo de abajo. Ya. Es muy chiquitito, nanotecnología, realmente es sorprendente. Y lo que dice Camila también puede ser. Si llegara el anticristo ahora, una de esas cosas se va a usar seguramente. Nadie puede comprar ni vender. Fíjense, nadie que quiera tomar parte de las actividades normales de la vida cotidiana podrá eludir la necesidad de la marca. Considere esa gente que no tiene en estos momentos la posibilidad de comprar por tarjeta, que esto es lo más común para nosotros en estos momentos. Tengo débito, tengo esto, tengo lo otro, y te pasan la maquinita y tu marca, ¿cierto? En ese momento que venga el anticristo, se va a dedicar a marcar a la gente. Entonces la idea es que tú acerques la mano o la frente y tengas para comprar. Lo dice la palabra. Y así vas a tener la necesidad de marcarte, pero los que son cristianos saben que prefieren morirse de hambre o que los maten a estar perdiendo tu alma. Algunos piensan que será una marca literal, el 666. Sí, y por otro lado, no sé si has leído, Chechi, pero me parece que algunos también piensan que puede ser todo lo contrario que una marca literal, sino más bien como el sello del Espíritu Santo es invisible, ¿no? La presencia de Dios en nosotros. Así también el sello de Satanás vendría a ser como el espíritu del anticristo, seguir el sistema del anticristo, ¿no? Sí, vamos a ver un poquito más adelante lo que significa este 66, recordando también que esto es, en estos momentos ya se usa el número 66, por ejemplo, ahí lo tengo ahí en
en la pantalla a mano derecha, ese código de barra, cuando tú lo traduces, cuando se ve, significa 666. Hay edificios que llevan el número 666. Hay marcas que llevan el número 66. Esto está muy metido, ¿por qué? Porque dicen que les trae suerte en lo comercial, ¿ya? El medio para identificar y hacer seguimiento va a ser así. Va a ser para identificar y hacer seguimiento. La marca no solo sirve para identificar a aquellos que adoran a la bestia, también será para los creyentes el método por el que se les condena a muerte. Claro, porque el creyente va a saber que no tiene que marcarse. En el texto se afirma que la marca es el nombre de la bestia escrito en su equivalente numérico. Vamos viendo. El verso 18 dice, el que tiene entendimiento. Este versículo ha sido objeto por siglos de atención y estudio. El descifrado de números supone un acertijo fascinante. Entre los judíos esta práctica se conocía con el nombre de gematría. Se utiliza en la literatura apocalíptica por su carácter simbólico y enigmático. Ojo, entre los judíos, observe eso. Entre los judíos esta práctica se conocía con el nombre de gematría. Lo que pasa es que hay algunos idiomas que no tienen su equivalente en números. Pero luego después de esto empiezan a ponerle números para hacer una equivalencia. Entonces, claro, o sea, aclarar que en el hebreo cada letra, o casi cada letra, tiene un número asignado. Entonces, Aleph, que es la primera, es un número, y así cada letra del alefato. ¿Sabías tú que en griego no tenía su equivalencia en número hasta que viene todo este asunto? ¿Hasta después de la revelación? Otros creen que el número es más un símbolo que un criptograma. Cada uno de los dígitos del número 66 expresa la incapacidad de alcanzar la perfección en contraste con el 777 que se le adjudicaría a Dios. O sea, algunos definitivamente piensan que este asunto no es simbólico. Como hemos dicho, muchos han tratado de descubrir el nombre del anticristo. Ireneo era un famoso maestro de la Biblia que vivió. ¿Qué dice ahí? Porque lo tengo tapado. No sé cómo sacarlo. Como unos 100 años después de Juan. Trató Como de 100 años, sí. este misterio de la marca. Ireneo pensó que el nombre de la marca podría ser Lateinos. Note que si suma el valor de todas las letras, da un total de 666. Ahí fue cuando ya le empezaron a poner un valor numérico al alfabeto griego, porque no lo tenía antes. Entonces, no sé por qué tengo la idea de que cuando estudié Apocalipsis en el instituto, mi profe llegó a no sé, se sumaba a la teoría y llegó a la conclusión de que el número de la bestia, de los 666, descifraba el nombre de un emperador de la época, no sé cuál sería, o uno de los que habían nacido. Sí, ya te lo voy a explicar. Ya creo que lo puse más acá, pero si no lo explico. Bueno, dice ahí cada generación trata de descubrir quién es el anticristo. Si un nombre no funciona en griego, lo intenta en hebreo o en latín. ¿O no? Así va. Verso 18, la marca de la bestia. El texto revela muy poco acerca del significado del número. No es prudente especular más allá de lo que dice, pero algunos igual lo siguen intentando. Cuando el anticristo le llegue su hora, en el calendario profético de Dios, él mismo se revelará al mundo y por medio de las señales apocalípticas se confirmará. El propio libro de Apocalipsis lo declara y los dos testigos lo denuncian. Fin del asunto. ¿Ese fue el último? ¿No hay más? Ya, entonces mira, te voy a explicar que Nerón fue uno de los nombres que sale con el 666, pero quienes lo tradujeron, quienes lo pusieron en el equivalente, eran hebreos que lo pusieron en las letras hebreas. Lo que con todo el mundo quedó conmocionado, dijo, entonces era Juan que está viendo a Nerón y Nerón es la revelación y todo este asunto. Nerón, entre paréntesis, para la época de Juan ya no estaba, ya había sido. Pero observa, quienes lo hicieron con letras hebreas. Y resulta que el Apocalipsis está escrito en griego, todo el Nuevo Testamento. Lo que podría, para mí en realidad, básicamente se identifica con uno que es
opuesto a Dios. O sea, podría haber sido Neón tipificando al poder de la época, ¿no es cierto? A los emperadores romanos que ciertamente tenían toda la pinta de ser los anticristos. Nada más. Sí. Clarito Bueno, como el agua, ¿cierto? está bien emocionante el capítulo 13 y tan película de terror no estaba, pero está, bueno, o como película de terror, o como película así casi de ciencia ficción, ¿no? Nos ha tenido bien atentos a todos, pero queríamos terminar y muchas gracias Chechi por este tremendo estudio, queríamos Nada. terminar, sí, este tiempo adorando al Señor, porque obviamente, aunque casi todo el rato, porque el capítulo habla de la bestia, ¿no? De las bestias. Hemos hablado casi todo el rato de Satanás y de lo que podría ser o identificar. En realidad, el que lleva la gloria aquí es el Señor. Si Satanás está haciendo algo, es para imitar a Dios. Si se está llamando Dios, es porque sabe que no es Dios. Así que queríamos hoy día terminar con un tiempo de adoración, exaltando al único que merece la gloria, la honra, y me gustaría dejar a José, que nos va a ayudar, muchas gracias José, a ministrar esta alabanza, así que usted ahí, vuele su hermano, cierre sus ojos, alabe al Señor, y dejamos a Con José el que nos va... micrófono muteado, podemos, Sí. Gracias José. podemos cantar libremente, pero con el teléfono, con el micrófono muteado. Llega el sonido, ¿cierto? Sí, me confirman si... ¿Se está escuchando? Sí, amigo, lo escuchamos. Dale. Les invito entonces, hermanos, que este sea un tiempo para poder alabar, para poder exaltar, para poder entregarnos esta expresión del Apocalipsis, como lo hacen los ancianos, como lo hacen los ángeles. Digno y santo el Cordero inmolado en la cruz. Nuevo canto levantaremos al que en su trono está. Digno y santo el Cordero inmolado en la cruz. Nuevo canto levantaremos al que en su trono está. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación te canta, hosana al gran yo soy. Tú eres mi todo y yo te adoraré. Reconocemos, Señor, en ti nuestra esperanza de vida. Reconocemos que tú eres, Señor, aquel que esperamos. En ti están puestos nuestros ojos, Señor. Te adoramos en esta hora. Gracias. De un arco iris estás vestido, tu voz resuena como los truenos. Recibe honor y gloria, poder y majestad a ti, al único Rey.
adoramos en esta hora, Señor. Te adoramos, Señor, te entregamos adoración, alabanza, Señor, honra y gloria sean a ti, nuestro Señor. Tan grandioso, asombroso, con solo decir Jesús. Es tu nombre, Señor, no hay otro nombre. Nombre sobre todo nombre, Cristo. Te adoramos, te adoramos, te adoramos, Señor. Te damos gloria. Gloria a ti, Señor. No hay otro como tú, Señor. Te adoramos, Señor. Te damos gracias. No hay otro como tú, Señor. Los cielos, Señor, proclaman tu gloria y la tierra, Señor, te adora, te alabamos, Señor, te damos gracias. Reconocemos, Señor, en ti, Señor, toda santidad, todo poder, Señor, todo honor. Santo, 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 Dios todopoderoso. ¿Quién fue, quién es y quién vendrá? La creación te canta, Hosana, gran yo soy. Tú eres mi todo y yo te adoraré. Te invito a que en este tiempo con tus palabras puedas expresarles palabras de amor a Cristo. Imagínate que la tierra adorará una imagen que habla. ¿Cuánto más nosotros, hijos e hijas de Dios, no adoraremos al Dios vivo? Aquel que sabemos que da espíritu de vida, aquel que ha cambiado nuestro lamento en gozo, aquel que nos ha infundido paz. Te invito a que en este tiempo con tus palabras puedas darle gracias al Señor. Gracias, Jesús, te adoramos. Reconocemos lo que has hecho en nosotros, Señor. No hay otro como tú. Agradecemos, Señor, el sacrificio por nosotros. Agradecemos, Señor, todo lo que hiciste. Te agradecemos, Señor, porque entendemos que tú eres nuestra salvación. Entendemos que tú eres, Señor, nuestra redención y que no hay otro Dios como tú. Te damos gracias, Señor, porque en esta hora tu Espíritu Santo fortalece al abatido, al cansado, Señor. Quizás en este mismo momento hay gente dentro del grupo, Señor, que se siente cansada, abatida, está teniendo problemas, Señor. Pero en este momento somos fortalecidos por tu Espíritu Santo, con el Espíritu de vida, con aquel que fortalece al cansado, aquel que estira su mano y nos ofrece su ayuda. Te damos gracias, Señor. No hay otro como tú, te adoramos, Dios vivo. No hay otro como tú, eres hermoso, Cristo. Y tu nombre es por sobre todo nombre. En el nombre Amén. de Jesús. Amén. Amén. Bendito sea su nombre. Glorioso. Gracias, Señor. Gracias por este tiempo que nos regalas en tu presencia, Señor. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Bendito sea su nombre. Aleluya. Bueno, hermanos amados, gracias, José, por este tiempo de ministración. Gracias al Señor. hermano. Gracias al Señor por lo que Él nos da, nos infunde. Por medio de su alabanza, nosotros ofrecemos sacrificios